Conéctate con nosotros. eco@ecomedios.com. Desde el año 2010 proponemos reflexionar sobre temas de agenda que tienen como protagonista el bienestar de las personas, la competitividad de las organizaciones para gestar impacto social positivo en las comunidades de Iberoamérica. Te invitamos a sumarte a El Observatorio del Trabajo, el programa radial de investigación social del trabajo y el empleo pionero en su temática, con la participación de especialistas en materia de capital humano, innovación, emprendedores y relaciones del trabajo, con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, miembro del Consejo Asesor Internacional de DCH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano, embajador de Startup OLE en Argentina. Aquí comienza el Observatorio del Trabajo, temporada 11. 10 años añadiendo valor al mundo del trabajo. Bienaventurados seguidores del Observatorio del Trabajo. Ustedes, sí, ustedes son los protagonistas de este tiempo. La propuesta del día de hoy tiene como centro la clase número 4 del ciclo que le dimos por llamar Repensar el Trabajo, a cargo del profesor Julio César Nefa del CEIL CONICET, del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Hoy vamos a hablar sobre los riesgos psicosociales en el trabajo. El tema va a ser ejes de control de las emociones y las relaciones sociales y de trabajo. También le vamos a brindar secciones específicas como hacemos cada jueves en Innovación Social a cargo del licenciado Vicente Españolo. Nos va a hablar sobre la conversación. También tenemos el compacto de noticias seleccionados por el investigador social Jorge Alberto Potente. También tenemos la sesión de digitalización a cargo de Alfredo Velazancada de TICS y Formación, que nos habla desde Valladolid, España. También vamos a conversar con Oscar Silveiro. Oscar Silveiro, el doctor Silveiro, es gerente de Relaciones Institucionales de PAE Global y del Summit de Relaciones Laborales, quien nos va a hablar cómo generar compromiso luego de la pandemia. Así que vamos, Gerardo Subirana, con la sección de Innovación Social con Vicente Españolo. La mirada, la escucha y la toma de decisión que busca brindarles a los agentes de cambio ideas para innovar. Con el licenciado Vicente Spagnuolo. Muy buenas tardes, Vicente. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Buenas noches, estimados escuchas. Gracias, Juan. Seguiremos con la conversación, instrumento humano con el que se construye la asociatividad. Hoy es imperativo ejercerla. Nos aproximamos a los procesadores de la conversación. Sembremos innovación social para cosechar futuro. Como siempre, nuestra semilla es la resignificación, la que aplicada a los conceptos podremos comprender los contextos a fin de adecuar conductas. Abrazo a la primera línea de salvataje pandémico. Nuestras condolencias a quienes perdieron familiares. Los procesadores de conversación son el lenguaje y la escucha. Esta última es estratégica. Si no hay escucha, el lenguaje es ruido. Dice Francis Torralba Rosselló, escuchar es un acto consciente, voluntario, que tiene como propósito comprender al otro. Continúa. La escucha es entender y comprender las razones del otro, sin alterarla ni manipularlas. Finaliza.
es hacerse receptivo a recibir y acoger las palabras del otro. La escucha para lograr su objetivo y no ser un simple oír, que solo es una percepción de un sonido, que es solo una facultad sensorial. La escucha requiere poner en pausa ideas, creencias, valores de uno, para dar lugar a la recepción del que habla. Ortega y Gasset, 1883-1955, en su libro Ideas y Creencias, habla de las ideas ocurrencias y de las ideas creencias. Las primeras, dice don José, pueden ser hasta verdades científicas. Las producimos, las sostenemos, las discutimos, las propagamos, las combatimos y hasta somos capaces de morir por ellas. Son obra nuestra. Sigue. Las ideas, creencias, en cambio, no las producimos nosotros. Ni siquiera formamos, ni discutimos, ni propagamos. Remata. Con las creencias no hacemos nada. Simplemente estamos en ellas. Estas ideas, creencias, ya están ahí. Antes que nos ocupemos de pensar. Tanto unas como otras contribuyen a construir prejuicios, dogmas, estereotipos y paradigmas que, en mi opinión, son como puertas que el que habla debe abrir en quien escucha. A esto se suman necesidades, intereses, deseos, etc. Esta introducción no es para reflexionar especulativamente sobre el ser, la existencia y la nada. El tiempo de hoy no da. Hoy es imperioso conversar. Hay riesgo de vida y de subsistencia de naciones. La dirigencia toda, especialmente la política, está obligada, y es su responsabilidad, dar respuesta al desafío de este naufragio. Negarse a hacerlo sería el delito de lesa humanidad. Debe de abandonar el lamento borincano, la herencia recibida. En la campaña ofrecen soluciones a los problemas del gobierno anterior. Como dice Merkel, se presume que los conocían. ¿No aprendemos de la historia? No hay político que no haya nombrado el Pacto de la Moncloa español. Solo palabras. De nosotros, de nuestros patriotas, no aprendemos que las Provincias Unidas conversaron. Había diferencias y lograron un resultado que es como esta maravillosa de la independencia. Los aliados capitalistas conversaron con Rusia comunista, nos evitaron vivir en el régimen nazi. Humildemente les propongo usar el método SPAC, de servicio profesional para activar la gestión. El gobierno debe solicitar a todas las organizaciones profesionales elaborar un documento institucional con los paradigmas del siglo XX y los paradigmas propuestos del siglo XXI, referente a sus competencias. Ese documento debe girarse al Poder Legislativo como base para ser considerado en las políticas públicas. Sus sesiones deben ser secretas, como hicieron en 1787 los federalistas norteamericanos para contener egos. Ortega y Gasset confesó en 1926 que en la Argentina encontró los casos más cómicos de vanidad. Y además les dijo: argentinos, a las cosas. Buenas noches, mis escuchas. De lunes a lunes, día tras día, te presentamos las noticias más destacadas de cada semana. Esto es El Compacto de Noticias. La FAO aprobó protocolo propuesto por especialistas argentinos. A través de la Alianza Mundial por el Suelo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, dio su aval al primer protocolo que promueve el secuestro de carbono en los suelos productivos del mundo. La recarbonización de los suelos mundiales, RECSoil,
es una iniciativa para encaminar el programa de carbono orgánico en la Tierra, utilizando las mejores herramientas y tecnologías disponibles. El protocolo para Rexoil fue desarrollado por la consultora argentina Carbon Group Agroclimatic Solution, integrado por un equipo de expertos en ciencias de suelos, clima, agroindustria, finanzas y leyes internacionales, agronomía, gestión ambiental y cambio climático. El sistema aprobado cuenta con el apoyo de todos los países y socios que integran la Alianza Mundial por el Suelo e impulsa el secuestro de carbono en los suelos a partir de un adecuado reporte, monitoreo y verificación. Martín Fraguío, uno de los integrantes y director de Carbon Group, manifestó que la captura de carbono en los suelos productivos es esencial para mejorar la calidad de vida de millones de personas en el mundo, desde las zonas más aisladas hasta los grandes centros urbanos. Este protocolo puede ser una plataforma para la recuperación económica de la crisis actual y para evitar la siguiente. Plan de entrenamiento laboral. El gobierno mendocino impulsará un proyecto de ley de empleabilidad que incluye 3 pilares fundamentales. El primero consiste en un registro en el que pueden inscribirse online todo aquel que requiera empleo, cargando sus datos y quedando a disposición de empresas que necesiten contratar personal. El segundo pilar es el programa de enlace. Se basa en la figura del aprendiz y servirá para que las personas se entrenen en el mundo laboral. Según explicó la directora de Empleo y Capacitación, Emilce Vega Espinosa, consistirá en una práctica laboral certificada de 4 horas en un espacio privado y tiene el objetivo de acercar al mundo laboral a personas desde la práctica. Como contraprestación, los practicantes recibirán 7.000 pesos con aporte privado y del gobierno provincial. Los destinatarios son residentes en la provincia de Mendoza de entre 18 y 55 años de edad, con secundario completo, deben estar desocupados al momento de inscribirse y no deben estar recibiendo ningún otro programa nacional, con excepción de pensiones no contributivas o la asignación universal por hijo. Además del aporte monetario, la parte privada será responsable de abonar el plan médico obligatorio y el seguro de accidentes laborales. No se requerirán contribuciones patronales ni generan relación de dependencia por estar por debajo del mínimo de horas. El tercer elemento es el sello distintivo. Cuando se comience el entrenamiento, la empresa recibirá un sello oficial que avala el acuerdo, pero que también sirve como marca para que los clientes sepan que están ante una persona en entrenamiento. O te digitalizas o te digitalizarán. Marc Vidal, una de las autoridades sobre transformación digital e industria 4.0, dio una entrevista al siempre interesante espacio español empresaactual.com, cuyo link dejaremos en nuestro portal. Sobre la situación de España en proceso de salida de la pandemia, señaló que la cantidad de trabajadores en situación de paro es el doble de los que había al salir de la gran crisis económica del año 2008. Al respecto, subrayó que el futuro inmediato será un escenario complejo pero no inédito, y destacó que en el periodo de crecimiento tras el desastre se abre la mayor oportunidad de modernización económica posible. Asimismo recordó, en mi último libro, La Era de la Humanidad, lo sentencio, el futuro será digital. De hecho, nadie ha hecho más por esa evidencia que la actual situación sanitaria. O te digitalizas o te digitalizarán. E instó a dejar de esperar soluciones de arriba. Tienes que tomar decisiones, poner en marcha una hoja de ruta que permita liquidar lo que ya ha quedado viejo. No esperes que las directrices gubernamentales te digan lo que tienes que hacer. Las decisiones debes tomarlas tú. Y reafirmó, debes darte prisa, porque el retraso en tomar decisiones, por muy buenas que sean,
las pueden convertir en malas decisiones por el simple hecho de tomarlas tarde. Muchísimas gracias, Jorge Alberto Potente, por su profesionalismo, por esta selección de estas noticias que le damos a nuestra audiencia, a los líderes que toman decisiones. Pueden encontrar las noticias luego en www.elobservatoriodeltrabajo.org, como también les vamos a dar algunas noticias de último momento. Startup OLED, con el liderazgo de la Subsecretaría de Economía del Conocimiento del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación Argentina, que dirige Matías Culfas y está a cargo de la Subsecretaría María Polito, extendió hasta el día 27 la inscripción para que haya 15 startups, empresas tecnológicas, para que puedan participar del evento que se realizará en Salamanca, España, del 9 al 11 de septiembre. Tienen plazo los emprendedores argentinos hasta el 27 del 7. En Salamanca estudió nuestro creador de la bandera, Manuel Belgrano, y ahí pueden ingresar a argentina.gov.ar/participar del concurso para emprendimiento de economía del conocimiento, y si ya enviaste la propuesta, también podés escribir a concurso.salamanca@gmail.com. También les quiero contar que el pasado 14 del 7, con Observatur Argentina, liderado por Julián Kopesek, estuvimos profesionales que entendemos en materia del trabajo y del turismo, como Alfredo Somoza Italia, Clara Cohen de Israel, Cecilia González de Argentina, Enrique Cabanillas de Ecuador, quien te habla, Juan Domingo Palermo, también junto a Julián Kopesek, y tuvimos más de 2.000 profesionales que participaron en vivo de esta webinar que transmitimos por Facebook Live, donde estudiamos la situación que está pasando el turismo, que la verdad es tristísima y lamentable, pero tenemos que repensar la actividad, generar aportes y pensar para cuando volvamos a la normalidad, si es que volvemos, tenemos que tener fe, generemos empleo de calidad, así que trabajamos ahí distintas experiencias. Y también mañana, a quien le interesa la temática que vamos a abordar hoy con el doctor Nefa, mañana 17 del 7 a las 11 de la mañana de Argentina, la Asociación Iberoamericana de Orientación Educativa Laboral generará un encuentro donde habrá representantes de universidades de La Plata, de Argentina, el doctor Nefa con la doctora Gavilán, también va a estar representantes de Chile, de México, así que les recomiendo esta actividad. Vamos a pasar luego la dirección para que se puedan inscribir. Y nos vamos ya a escuchar las recomendaciones que nos trae Alfredo Vela Zancada de TICS y Formación. Un saludo. Hoy nos acercamos a 24 preguntas que hacerte antes de trabajar tu marca personal. Sería un poco dentro de la fase de autoconocimiento para el proyecto de nuestra marca. Primera pregunta podría ser: ¿quién eres profesionalmente? ¿Qué competencias tienes? ¿Qué experiencia? ¿Qué trabajo desarrollas? ¿Cuál es tu red de contactos? Bueno, pues el conjunto de todos esos elementos también es tu punto de partida. ¿Qué valores transmites? Bueno, pues en la actualidad los valores y las actitudes son tan relevantes e incluso a veces más que lo que son tus competencias y habilidades a la hora de encontrar un trabajo o un proyecto. ¿Cuáles son tus objetivos del proyecto de marca personal? ¿Qué pretendes conseguir en tu carrera? ¿Qué productos o servicios tienes? Es decir, ¿qué vendes que una empresa o un profesional quisiera poder comprar? ¿Cuál es tu público objetivo? Bueno, pues a quién vas a destinar tus esfuerzos del trabajo, quién va a comprar, quién es la persona o personas o empresas que van a comprar tu trabajo, a qué geografía te quieres dedicar. Bueno, pues yo me quiero dedicar a España, yo me quiero dedicar a Argentina, yo me quiero dedicar a Estados Unidos, a Latinoamérica y España. Bueno, pues en función de lo que vendas, tendrás que decidir cuál es la geografía sobre la que quieres trabajar. ¿Cuánto tiempo vas a dedicar al proyecto? Bueno, un proyecto de marca personal requiere de un sobreesfuerzo. Yo tengo que dedicar cierto tiempo para conseguir mis objetivos, para desarrollar mi estrategia, para ejecutar el plan de trabajo, etc. ¿Qué tienes diferente a tu competencia? Es decir, ¿qué te hace diferente a otros profesionales con los que compites? Tienes que buscarlo y ponerlo
en valor. ¿Tienes conocimientos de marketing y comunicación? Bueno, no nos debemos olvidar que una marca es un concepto de marketing y que lleva asociada una parte de comunicación importante. Bueno, pues tenemos que tener esos conocimientos. ¿Cuáles son tus líneas rojas? ¿Qué no harías nunca? Bueno, pues eso lo tenemos que marcar, delimitar, para no traspasarlas nunca. ¿Qué dicen los demás o qué piensan sobre ti? Es importante conocerlo, pero no te engañes, no dejes que te engañen, y debes de conocerlo para aquellas cosas que no sean buenas, pues modificarlas y aprovechar aquellas cosas en las que estés muy bien valorado. ¿Quién es tu competencia? Tenemos que saber quién es la competencia, qué hacen, a qué se dedican, qué tienen diferente de nosotros, cómo podemos ganarles la partida, etcétera. ¿Qué futuro tiene tu profesión? Porque si tu profesión está en franca decadencia y tiene un futuro muy negro, pues a lo mejor es el momento de plantearte, bueno, pues quiero hacer un pequeño cambio o un gran cambio de profesión, ¿no? Puedes crear proyectos paralelos, es decir, tu actividad troncal será una determinada, pero a lo mejor es interesante ir desarrollando algunos proyectos paralelos que te abran otras vías y además te permitan diversificar el riesgo y aumentar los ingresos. ¿Quién son tus referentes en tu profesión, en tu sector y demás? Porque de ellos podrás aprender. ¿Qué te apasiona? Si consigues que aquello que te apasiona se convierta en tu actividad habitual, pues lo tienes mucho más fácil. ¿Para quién quieres trabajar o con quién quieres trabajar? Bueno, estas son dos preguntas muy importantes. Yo quiero conseguir trabajar en la universidad de tal, o quiero conseguir trabajar en esta empresa, o quiero conseguir trabajar con este profesional que me gusta mucho y creo que me va a ayudar, o yo le voy a poder ayudar a él. Hemos de decidir estas cuestiones. ¿Qué red de contactos tienes? Debemos de tener una gran red de contactos adecuados a nuestra marca personal, y además debemos de mantenerla, debemos de actualizarla y debemos de aumentarla con el tiempo. ¿Qué competencias te hacen falta? Si tú ves que para el desarrollo de tu proyecto de marca personal andas cojo en algunas competencias, bueno, pues debes de adquirirlas, tanto si son hard skills como si son soft skills. ¿Cuál es tu nivel de digitalización? Hoy en día un profesional tiene que ser digital, tiene que pensar en digital, ya que las empresas están acometiendo sus procesos de transformación digital, con lo cual el profesional que vayan a contratar para un trabajo, para un proyecto, tiene que ser digital. ¿Quién van a ser tus stakeholders? ¿Quién van a ser tus clientes, tus proveedores, tus suministradores? ¿Con quién te vas a relacionar? Eso también es muy importante. ¿Qué quieres dejar de hacer? Hay cosas en nuestra carrera profesional, en nuestra actividad, que ya no nos gustan, no dejan de tener valor. Bueno, pues tenemos que saber cuáles son. Y por último, ¿cuál es tu rapidez de aprendizaje? Bueno, pues en función de cuál sea tu nivel de rapidez de aprendizaje, tendrás más posibilidades de futuro o no. Debemos de llegar a conseguir el aprendizaje en tiempo real. Saludos y nos vemos en próximas píldoras. Gracias, Alfredo Vela Zancada. Vamos a dialogar con Oscar Silvero de PAE Global. ¿Qué tenemos para el día de hoy, Oscar? ¿Cómo te va? Buenas noches, ¿cómo está el observatorio de trabajo? Un gusto establecer este contacto. Bueno, muchas gracias. Engagement para después de la pandemia, este es el planteo que tenemos para hoy. Exactamente. Primero voy a empezar para definir un poco lo que es engagement, porque no todos lo saben y sería interesante explicarlo. El engagement es el compromiso, y estamos hablando del engagement laboral, es algo que utiliza el Departamento de Capital Humano, es una metodología clave para aumentar el nivel de compromiso de los colaboradores, tanto para la organización como para el negocio. Y el último de la estrategia es el aumento de la productividad. Y la pregunta es, ¿por qué las empresas buscan empleados comprometidos? Porque es muy claro, el éxito de todo negocio radica en el nivel de compromiso del equipo de trabajo. A lo cual las empresas en este momento, en el momento de crisis tan compleja, tienen que usar mucho la imaginación y la creatividad, primero para darle la seguridad a los empleados de vuelta al trabajo, segundo, para dar justamente ese lance con Cristo, ese darlo todo, en un momento tan difícil. Por eso, Juan Domingo, me parece oportuno, como para sintetizar, cuáles son las cosas que las empresas podrían hacer para conseguir ese éxito. Para lograr el compromiso y la búsqueda de trabajo. Entonces, lo primero que voy a hacer es generar entusiasmo demostrando el cumplimiento de objetivos, transmitiendo lo importante que es
que cada individuo de las empresas empresariales, haciéndolo notar, haciéndolo resolver. Volvemos a la comunicación de la última reunión que tuvimos. Otro de los canales de estrategia es establecer canales de comunicación internos, darle feedback permanente, estar muy cerca de lo que les pasa, ahora que estamos con trabajo home office, darle evolución permanente. Y que ese canal de reclamos, de experiencias, es muy importante. Un tercer elemento es recordar siempre los valores y la acción de la empresa. La gente comprometida se identifica con los valores de la compañía y son las que en definitiva traen un negocio. Un cuarto punto puede ser el tema de los premios. No estoy hablando del premio en dinero, sino establecer la diferencia entre quién hace la vida extra de quien no la hace. Creo que no todo es lo mismo y hay que premiar a las personas que hacen y que ponen un granito muy arena. Y una fase final es el compromiso de lo que contiene una mesa, en realidad, y esto lo dijo ahora Lincoln. Me parece que es importante. Te quiero pasar un mensaje parroquial, si me permitís. La semana que viene, el jueves 23, Pavel organiza un webinar sobre este tema de cómo generamos engagement con gente de Panamá, de Guatemala y de Argentina, por supuesto, que Perú. Así están todos invitados. Muchísimas gracias, doctor Silvero. Lo estaremos acompañando, lo estaremos difundiendo y le agradecemos su tiempo y su dedicación. Así que hablamos con el doctor Oscar Silvero de PAI Global, director del Summit de Relaciones Laborales. Nos vamos a la tanda de la radio y luego sí, vamos con la clase número 4 con el doctor Julio César Nefa. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con ECO, siempre la verdad y la mejor información. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo, por llevar el trabajo a los más importantes, por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina Unida, Argentina Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. El Observatorio del Trabajo, Embajada DCH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano, Capítulo Argentina, te presenta la entrevista del día. Bueno,
llegó el momento que estamos esperando, el tema central de la programación del día de hoy, y llegamos al 50% de las 8 clases que nos planteamos con el doctor Julio César Mefa, uno de los científicos más comprometidos con el tema laboral, del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales del Consejo Nacional de Investigaciones y Técnicas, que es el CONICET, y les recomiendo un trabajo del año anterior, con actualización con varias organizaciones, que son los riesgos psicosociales, reflexiones que le vamos a hacer llegar este trabajo. Pero la primera clase hablamos de los orígenes y la evolución de los riesgos psicosociales. Luego hablamos cómo fue la división del trabajo y los paradigmas que se fueron dando. En la clase 3 hablamos sobre las cuestiones los teóricos que fueron aportando a esta problemática. Y hoy vamos a hablar de los ejes de control de las emociones y las relaciones sociales del trabajo. Estamos escuchándolo a usted, doctor Mefa, como cada clase abierta que nos propusimos para repensar el trabajo desde los riesgos psicosociales en el trabajo. Bueno, muchísimas gracias. De hecho, hoy, esos temas que usted anunció, los vamos a tratar en el mes de agosto. Hoy vamos a hablar de 2 temas, pero usted recordó un poco la trayectoria de nuestro curso y cómo básicamente la problemática de los riesgos psicosociales tiene sentido porque hubo un cambio económico muy importante, un cambio, que dio lugar a un nuevo modelo de desarrollo de tipo capitalista que se llama neoliberal a mediados de los años 70, que cambió de alguna manera el mundo y que esa intensificación del trabajo es lo que empujó a los científicos sociales a investigar. Hoy vamos a hablar de 2 temas, la intensidad del trabajo y en segundo lugar el tema de la autonomía de los trabajadores para hacer las cosas. Bueno, con respecto a la intensidad del trabajo y el tiempo de trabajo, lo primero, el contenido del trabajo es realmente muy importante. Bueno, hay algunas variables con las cuales podemos nosotros comprender el contenido del trabajo. Bueno, ¿cuál es el puesto que ocupa el trabajador? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué condiciones de trabajo tiene que soportar? ¿Qué autonomía tiene para poder actuar? ¿Qué relaciones de comunicación y cooperación con los compañeros? ¿Cuál es su grado de responsabilidad para obtener los resultados y la calidad en la gestión? ¿Qué posibilidad tiene de aplicar los conocimientos que tiene, de alguna manera? ¿Qué grado de participación en la información, en la consulta o en la gestión de la empresa? Y finalmente, ¿cuáles son las instancias exteriores al sujeto que lo evalúan? La jerarquía, los colegas, los clientes, los usuarios. El problema es que ese trabajo tiene un volumen de trabajo. Y normalmente las empresas buscan aumentar la producción de bienes y servicios que constituyen su actividad y por eso de alguna manera tratan de maximizar la cantidad del trabajo que hace cada trabajador. Entonces se plantea el problema de la intensidad. Pues entonces, básicamente, esto puede tener ciertos límites y la magnitud de esa intensidad va a depender del contenido del proceso de trabajo al cual nos referimos en nuestra segunda clase. Entonces, básicamente hay sistemas explícitos u ocultos de disciplinamiento, vigilancia y control para que el trabajador haga las cosas de una manera más intensa. Está la demanda de la empresa o la organización, está la intensidad del esfuerzo que se le requiere y básicamente, puede hacer un intento para analizar ese trabajo a partir de varios indicadores. Bueno, ¿qué información se tiene que captar y procesar? ¿Qué medios de trabajo se utilizan para multiplicar su fuerza de trabajo? La incorporación de nuevas tecnologías que se necesitan para de alguna manera llevar a cabo la actividad. ¿Cuál es la exigencia de aplicar en el puesto de trabajo un nivel de formación y de competencia
básicamente que se ha logrado acumular y cuál es la imposición que tiene de una manera forzada de una polivalencia o una ampliación de tareas para que el trabajador pueda utilizar sus tiempos muertos dentro de la empresa. Entonces, el problema es que es muy difícil de alguna manera mirar todo esto de una sola vez, porque está la problemática de la organización y el contenido del trabajo, y por eso volvemos a la problemática del proceso de trabajo. Entonces, ese esfuerzo que hace el trabajador da como origen una carga de trabajo. Entonces, hay una carga de trabajo, digamos, cuando hay una presión temporal también para hacer la tarea. Hay veces que, por ejemplo, algunas actividades deportivas, culturales o artísticas tienen una corta duración durante cada temporada y entonces se exige un esfuerzo muy intenso y prolongado durante un corto periodo de tiempo. A veces, los jóvenes organizadores, trabajadores que ingresan en las empresas, no reciben previamente la formación ni la motivación para hacer la tarea, lo cual lo hace más incierto y penoso y difícil el trabajo. Y cuando el trabajo es más intenso y supera los límites aceptables, aumentan la fatiga y los trabajadores finalmente tratan de no usar los equipos de protección personal o hacerlo solo parcialmente, pero eso aumenta los riesgos de accidentes y de enfermedades profesionales. ¿Cuáles son las dimensiones de la carga de trabajo? Bueno, la carga de trabajo es el conjunto de requerimientos físicos, psíquicos y mentales a los cuales se expone el trabajador o a los que se somete y que constituyen un factor de riesgo presente en mayor o en menor medida. Entonces puede haber una sobrecarga de trabajo, una sobrecarga cuantitativa, cuando hay presiones temporales muy fuertes por la cadencia de las máquinas, hay que hacer muchas operaciones en poco tiempo y según sea la forma en que está organizado el trabajo. Hay también una sobrecarga cualitativa, es decir, que el trabajador en un determinado tiempo tiene que manejar sus dimensiones psíquicas y mentales, y también está por otra parte la carga física, que se incrementa cuando el trabajador tiene que sobreponerse al medio ambiente, un trabajo que está mal diseñado, los medios de producción funcionan mal o no hubo mantenimiento preventivo. Bueno, entonces la carga física de alguna manera va a depender de qué tareas se le asignaron al trabajador. Entonces hay algunos de estos problemas que surgen de una carga física con esfuerzos repetitivos que finalmente da lugar a lo que llamamos los trastornos musculoesqueléticos. Entonces, el impacto de alguna manera da lugar, por una parte, a una sobrecarga o a una subcarga de trabajo. Puede ser una sobrecarga mental, básicamente porque es un trabajo muy intenso que exige estar captando información, utilizando la memoria, lo que fuera, y puede haber también una subcarga mental, cuando el trabajo de alguna manera está por debajo de las capacidades del trabajador. Y el último elemento de la intensidad del trabajo es lo que tiene que ver con la duración y la configuración del tiempo de trabajo. Entonces, según sea la duración del tiempo de trabajo, eso va a tener un impacto directo sobre la salud. Bueno, entonces, ¿cuántas son las horas y días de trabajo? Es decir, y también si se trabaja de noche o se trabaja por turnos o en horarios atípicos. Hay gente que trabaja los viernes, sábados y domingos, por ejemplo, en los supermercados. Y entonces, las empresas, de alguna manera, muchas veces procuran que la jornada de trabajo sea plena, es decir, que el trabajador no esté haciendo tiempo muerto durante la jornada de trabajo, o puede tratar de que haga horas extras y a veces hay dificultades para poderlas contabilizar, de modo que el tiempo de trabajo juega un papel realmente muy, pero muy importante. Y otro elemento para terminar con esto es la posibilidad de que el trabajo tan intenso permita de alguna manera conciliar la vida laboral con la vida familiar. Y esto es un problema muy importante porque esto depende de esto la situación familiar. Bueno,
Veamos ahora el otro tema, que es lo que habíamos hablado, la autonomía. Es decir, que para hacer la tarea nosotros podemos tener un mayor o menor margen de autonomía. Y cuando hablamos de la división del trabajo en las clases anteriores, pusimos el acento en que si hay una división social y una división técnica del trabajo extrema, el trabajador tiene poca autonomía y tiene poca capacidad de control sobre el ejercicio de su propia tarea. Entonces, la división social y la división técnica del trabajo, cuando son extremas, reducen las posibilidades del trabajador de poder controlar su propio trabajo. Entonces, a veces para que la forma en que se organiza el trabajo hace que se trata de individualizar la fuerza de trabajo, y en ese momento se trata de aislar los trabajadores, pero eso impide a los trabajadores conversar con otros para poder ejecutar mejor la tarea. Entonces, hay un problema que para tener un buen control de su trabajo y tener autonomía, hay un problema de previsibilidad. Es decir, que los trabajadores necesitan disponer de una información adecuada, suficiente y a tiempo para poder efectuar su tarea y para hacer un trabajo de calidad. Entonces, cuando hay incertidumbre en cuanto al empleo, hay una amenaza de desempleo, de ver precarizado su trabajo o ver que lo desclasifiquen dentro del convenio colectivo, eso le quita al trabajador un margen de autonomía. Hay veces en que está estudiado también por el profesor de Jur, que cuando ese trabajador le falta autonomía y tiene que siempre hacer las cosas que otros le indican, y su mente está habitada por el pensamiento de otros, que le dice qué es lo que tiene que hacer, llega un momento en que ese trabajo es insoportable, y es una de las causas de los divorcios en el lugar y durante la jornada de trabajo. Y este fenómeno está llamando la atención en las principales universidades del mundo. También los trabajadores quieren conocer con la mayor claridad posible qué rol le asigna la empresa o la organización, o que la empresa la pueda modificar de una manera discrecional, y eso hace daño. Hay veces en que para asegurarse de alguna manera que el trabajador cumple con el trabajo prescrito, se hacen grabaciones, como los call centers, o también se lo filma, los videos. Y bueno, el trabajador, cuando está siendo grabado, cuando está siendo filmado, tiene la sensación de que lo están vigilando, y básicamente a veces no puede usar su propio léxico porque no usa las palabras que están autorizadas y están esquematizadas para comunicarse con los clientes. Vemos que todo eso hace realmente mucho daño. Entonces el trabajador necesita tener un margen de autonomía y de control sobre su propia actividad para poder trabajar según su ritmo y trabajar respetando su propio estilo. Así que el trabajador tiene que ser auténtico en su trabajo. Entonces es importante que el trabajador tenga un margen de decisión y de autonomía sobre el contenido y la organización de su trabajo, en qué secuencia hacer las operaciones, qué métodos, qué herramientas poder utilizar, qué estilo le va a dar a su trabajo y en qué condiciones lo va a ejecutar. Entonces, cuando hay una baja influencia del trabajador sobre su trabajo, esto hace que aumente el riesgo de contraer diversas enfermedades cardiovasculares, psicosomáticos, trastornos musculoesqueléticos, problemas de salud mental. Entonces, la incertidumbre y la imposibilidad de poder prever quita autonomía. Entonces, es importante que el trabajador pueda controlar sus tiempos de trabajo y el descanso para poder mejorar las condiciones de trabajo y crear la ocasión para conciliar la vida profesional y la vida familiar. Entonces, esa división técnica y división social del trabajo extrema, cuando se está haciendo de una manera como está codificado, cumpliendo una norma estricta en un lapso de tiempo programado, bueno, eso quita autonomía al trabajador. Y bueno, básicamente es muy importante que el trabajador pueda prever, pueda anticiparse para poder hacer un trabajo de mayor calidad. Entonces,
hay que limitar un modo de gestión individualizada de la fuerza de trabajo. Es importante que el trabajador tenga la posibilidad de hacer un trabajo junto con otros, de consultar a los que más saben, de alguna para aprovechar esa experiencia. Entonces, la previsibilidad es muy importante. Para ser autónomos en el trabajo tenemos que poder ser capaces de prever, y eso es importante, que el trabajador tenga la información necesaria, que sea suficiente y a tiempo para poder adaptarse a los cambios que van a poder afectar su vida, y entonces va a poder hacer un trabajo de calidad. También está la incertidumbre en cuanto al empleo, la amenaza del desempleo, del precarizado del trabajo, y eso puede provocar shocks emocionales y depresiones entre los trabajadores afectados. Entonces, las grabaciones y los videos que se hacen del trabajo de las personas le quitan autonomía. Y también es importante que pueda poder trabajar según su propio estilo. Entonces, hay veces que cuando el trabajador tiene poca influencia sobre su trabajo, aparecen estas enfermedades que yo les había mencionado. En varias ramas de actividad no es fácil tener un margen de autonomía. Por ejemplo, en una cadena de montaje tradicional, donde hay normas extremas de productividad, de calidad y de seguridad. Piensen ustedes en Carlitos Chaplin y en tiempos modernos. Hay veces que hay trabajos rutinarios, desprovistos de interés, que no permiten aprender nada, que no valorizan las calificaciones profesionales que tiene la persona, y eso produce una pérdida de la autoestima. Están también las experiencias que todos conocen de Elton Mayo, que dieron origen a la psicología del trabajo, y él demostró básicamente que un buen clima laboral y el trabajo en grupo puede compensar subjetivamente malas condiciones de trabajo. La autonomía tiene también una dimensión colectiva. Digamos, cuando el sistema de relaciones de trabajo ha instaurado un dispositivo participativo de los trabajadores, van a poder, por medio de sus representantes, participar de manera directa o indirecta en la adopción de decisiones. A esto me refiero cuando estoy hablando del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, cuando habla de la participación de los trabajadores en los beneficios, en la gestión y en la propiedad de las empresas. Entonces, ahora las nuevas tecnologías pueden ayudar o pueden impedir que se tenga un mayor margen de autonomía. Y una de las profesiones que ha sido más vulnerada por eso es el de la secretaria, básicamente porque han visto empobrecidas sus relaciones. Muchas veces los mismos jefes son los que redactan las cartas ahora con la computadora. Ya no son indispensables para las comunicaciones internas, ni el lugar de paso obligado para hablar con proveedores o con los trabajadores. Y también en el medio académico nosotros experimentamos eso, porque hay veces que el trabajo de secretaría es menos importante que antes, porque nosotros mismos redactamos nuestros textos y por lo tanto ya no hay una secretaria que hace esa tarea. Entonces, la autonomía está condicionada según cómo sea la organización y el contenido del trabajo, y no siempre es fuente de oportunidades para el desarrollo personal y para ampliar los conocimientos de cada persona. Entonces, es necesario poder realizar un trabajo creativo, y si no, va a ser un trabajo rutinario, monótono, y no va a significar ninguna posibilidad de aprendizaje para el trabajador. Entonces, el hecho de dar sentido al trabajo es muy importante, y para eso tenemos que tener autonomía. Podemos relacionar nuestro trabajo con otros valores, es decir, ¿qué utilidad tiene mi trabajo? ¿Qué importancia social tiene? ¿Qué posibilidades tengo de aprender y de poder aplicar mis conocimientos? Básicamente, entonces, hay veces en que los trabajadores, por falta de autonomía, pasan vergüenza delante de sus compañeros y pueden haber tenido una conciencia de culpa. Por ejemplo, porque no han podido defender a un colega que está sufriendo una humillación, el hostigamiento, acoso sexual o una injusticia por parte de los superiores. Entonces, el riesgo de infarto, básicamente, es una de las causas más importantes provocadas por es una de las consecuencias más importantes
provocados por la falta de autonomía en el trabajo. Y hay una experimentación que termina diciendo que las mejoras en el ambiente psicosocial del trabajo, especialmente las posibilidades de desarrollo de las habilidades, pueden contribuir a reducir la incidencia del infarto del endocardio y la desigualdad social. Entonces, termino diciendo que la falta de previsibilidad, digamos, para poder ser autónomos tenemos que tener un trabajo previsible, es porque falta la información. Los empresarios no dan toda la información necesaria al trabajador. Hay poca transparencia de los comportamientos de la empresa, o hay prácticas de gestión centralizadas, digamos, donde toda la información y la comunicación está concentrada en una o pocas personas y los trabajadores no tienen acceso a la misma. Entonces, trabajar con autonomía es generalmente fuente de placer. Es el placer y la satisfacción de hacer un trabajo con autonomía y tener la actitud de decisión. Pero eso obviamente está condicionado porque sea percibido por el propio trabajador y también que esté reconocido por los compañeros como algo que es socialmente útil para los demás y de la sociedad. Entonces, este sería un poco el contenido de estos dos factores de riesgo psicosociales en el trabajo, y continuamos el tercer jueves del mes de agosto. Muchísimas gracias por su atención. A usted, el doctor Julio César Nefa. Esta es la propuesta que quisimos traer para repensar el trabajo en estos tiempos. Y nos agarró en un tiempo de pandemia, donde ustedes observen lo que nos dice el doctor Nefa cuando nos habla de la importancia de organizar el trabajo a través de las condiciones y el medio ambiente. Y cuando no se le da esa información, no se trabaja por ahí en la inducción correcta como él nos plantea, genera esa desaprensión a lo que se hace, esa falta de compromiso, lo que nos habló Silvero en el día de hoy, el doctor Silvero. O si se genera una presión y se genera toda una sobrecarga, cómo se generan también problemas de salud de un lado y del otro. Por eso es importante trabajar en la organización de los procesos de trabajo en forma multidisciplinaria, porque les recuerdo que el doctor Nefa, además de ser investigador, es economista y tiene especializaciones, y hace años viene trabajando en esta temática. Por eso nosotros consideramos a los agentes que toman decisión, ya sea a nivel de los estados, las empresas, las organizaciones sindicales, las organizaciones sociales, que puedan entender estas aproximaciones, a reflexionar, a organizar bien las empresas nuevas para los startups, o para organizar bien el trabajo en las compañías, porque si tenemos hombres sanos, donde identificamos correctamente los factores psicosociales, prevenimos un montón de estos riesgos y tenemos una comunidad sana que se realiza, llevamos a la humanidad a este estado de situación todos, nosotros incluidos, pero tenemos el tiempo y por lo menos nosotros, desde este espacio, desde este observatorio del trabajo, intentamos en nuestros 10 años tener una programación donde los ayudemos a repensar el trabajo. En esta ocasión con el doctor Nefa. Les pido disculpas a quienes se quisieron comunicar conmigo y hubo un problema de comunicación. Estuve 20 días sin teléfonos en estos tiempos graves, pero bueno, le agradecemos al doctor Nefa su participación y les recuerdo que mañana les voy a pasar luego en la página web, si quieren profundizar sobre la temática, una charla que va a dar con grandes profesionales de América sobre la temática. Gracias, doctor Nefa, por sus aportes y por todos estos datos y esta experiencia y estos conocimientos que usted nos propone. Gracias, doctor.
Bueno, mañana voy a tocar el tema del teletrabajo, digamos, si a alguien le interesa en ese Zoom. Sí, es un Zoom muy importante que es a las 9 de la mañana de México, 11 Argentina, a las 10 horas de Chile, es la Asociación Iberoamericana de Orientación Educativa y Laboral, ¿no, doctor? Sí, mañana a las 11 de la mañana es esa con las personas que son especialistas en psicología de la orientación, y luego a la tarde va a ser desde Venezuela a partir de las de Colombia a partir de las 18 horas. Pero básicamente ese es un poco el tema. Y muchísimas gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches, lo estaremos siguiendo. Se nos fue el programa y gracias. El jueves que viene nos encontramos aquí de 20 a 21 en Ecomedios, gracias a los operadores técnicos que hacen posible que podamos llegar con nuestras producciones. De la noche creas calla en tu aliento. Me muero por el roce de mi cuerpo con tu cuerpo. Los dos juntos en mi coche haciendo la cielo abierto. Me pierdo entre tus poses cuando llega tu